Ajo espantoso, episodio 29. Los espíritus malditos de HKU, revelando los fantasmas más oscuros de la universidad. Capítulo 1. El lamento del estanque de lotos. En el corazón de la bulliciosa ciudad, escondido detrás de los imponentes edificios y el incesante ritmo de la vida, se encuentra un rincón tranquilo de la universidad. Son pocos los estudiantes que deambulan por allí y aún menos se quedan después del atardecer. El estanque del loto, por muy sereno y pintoresco que parezca durante el día, esconde una historia de tragedia y susurros que han resonado a lo largo de décadas. Un joven llamado Félix, nuevo en la universidad, siempre se había sentido atraído por las historias sobrenaturales. Estaba fascinado por las viejas leyendas e historias de fantasmas que parecían aferrarse al campus como la niebla persistente que a menudo envolvía los terrenos. Su curiosidad lo llevó al estanque del loto, un lugar del que había oído hablar en conversaciones silenciosas y susurros nocturnos. Félix estaba de pie junto al borde del estanque, el agua tranquila reflejaba la pálida luz de la luna. Recordó la historia de la niña rica que se había ahogado allí, con su espíritu atado para siempre a las aguas por las raíces del loto que la habían atrapado. La idea de que ella esperara a su amante, solo para encontrar un final trágico, le provocó escalofríos. Ay, si le preguntas a las raíces del loto cuántos sí los hay, el corazón del loto sabe por quién sufre, murmuró Félix para sí mismo, repitiendo el viejo dicho que había oído de un lugareño. Se demoró un poco más, esperando vislumbrar algo sobrenatural, pero la noche permaneció tranquila. Decepcionado pero intrigado, decidió regresar la noche siguiente, decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Capítulo 2. El puente de los sueños rotos. Al día siguiente, las clases de Félix se prolongaron y su mente volvió al estanque y a los cuentos de fantasmas que lo rodeaban. A medida que se acercaba la noche, se encontró en Lulu Poetry Building, otro lugar lleno de una historia espeluznante. Se paró en el puente que conecta el edificio con la biblioteca, con vistas a los bulliciosos escalones Sonsan y Sonsan Square más abajo. El puente, ahora tranquilo y aparentemente desierto, tenía un pasado oscuro. Félix recordó la historia de la niña que había saltado a la muerte debido a presiones académicas. Su cuerpo había aterrizado en los escalones, pero su cabeza había quedado atrapada en el puente, separándola para siempre de sí misma. Mientras miraba por encima del borde, Félix no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Recordó la historia de la cabeza perdida, que se rumoreaba que aparecía en el puente por la noche. Decidido a ver si las historias eran ciertas, esperó. La noche se volvía más fría y opresiva con cada minuto que pasaba. Oye, ¿por qué no te sale la cabeza?, susurró en la oscuridad, haciéndose eco de la burla de la vieja leyenda. Por un momento, solo hubo silencio. Entonces, por el rabillo del ojo, Félix creyó ver una sombra moverse. Se giró rápidamente, con el corazón acelerado, pero no había nada allí. Sacudió la cabeza, culpando a su imaginación, y se apresuró a regresar a su dormitorio. La extraña sensación persistió mucho después de que se fue. Capítulo 3. El enigma de la Tang Chi-Ng Building. La fascinación de Félix por las historias de fantasmas de la universidad solo se hizo más fuerte. Su siguiente destino fue el Tang Chi-Ng Building, ahora Centro de Estudios Asiáticos. Su atmósfera lúgubre, con árboles altos y arbustos sin podar, parecía respirar una sensación de aprensión. Mientras deambulaba por los pasillos desiertos del edificio, notó el letrero sobre la puerta de estilo chino en Bonham Road. La quinta universidad de Hong Kong, decía, la V, sobresalía como una cicatriz siniestra. Félix había escuchado la historia sobre los intentos inútiles de la escuela de cambiar la carta, solo para que retrocediera inexplicablemente. El inquietante silencio del edificio solo era roto por el susurro de las hojas y algún que otro murmullo distante. Félix sintió como si lo estuvieran observando, el peso de unos ojos invisibles presionándolo. Aceleró el paso y sus pasos resonaron en los pasillos vacíos. Al llegar a la salida, miró el cartel por última vez. Para su horror, vio una figura oscura parada debajo de él, con los ojos brillando con una luz antinatural. Félix parpadeó y la figura desapareció, pero la sensación de temor permaneció. Capítulo 4. Los fantasmas de HKU. Durante las semanas siguientes, Félix se obsesionó con las historias de fantasmas de la universidad. Pasó innumerables noches explorando el campus, buscando evidencia de lo sobrenatural. Cada relato parecía arrastrarlo más profundamente hacia una red de misterio y miedo. Una noche, mientras estudiaba registros antiguos en la biblioteca, Félix se topó con un diario olvidado. Sus páginas estaban llenas de relatos de avistamientos de fantasmas y sucesos extraños en el campus, que se remontaban a décadas atrás.
Las entradas fueron escritas por un exalumno que también había quedado fascinado por la historia embrujada de la universidad. Félix leyó el diario hasta altas horas de la noche. Las historias de apariciones fantasmales y fenómenos inexplicables le provocaron escalofríos. La entrada final fue particularmente inquietante. Hablaba de un espíritu malévolo que vagaba por el campus, buscando a aquellos que profundizaban demasiado en el oscuro pasado de la universidad. La entrada terminaba con una advertencia: cuidado con los fantasmas de HKU, no ven con buenos ojos a quienes los buscan. Una vez que te tienen en la mira, no hay escapatoria. Capítulo 5. La revelación encantada. Decidido a descubrir la verdad, Félix continuó sus exploraciones nocturnas. Una noche, regresó al estanque de lotos, convencido ahora de que los espíritus eran reales. Mientras estaba junto a la orilla del agua, sintió una brisa fría pasar a su lado y la superficie del estanque comenzó a ondularse. Una figura fantasmal emergió del agua, con su pálido rostro contraído por la tristeza. Era el espíritu de la niña rica, con los ojos llenos de anhelo y desesperación. Félix observó con horror cómo ella se acercaba a él. Su voz era un susurro inquietante. ¿Por qué no vino?, gimió. Su voz resonó en la noche. Félix tropezó hacia atrás, con el corazón palpitando de terror. Se giró para correr, pero la figura fantasmal lo siguió y sus gritos de tristeza se hicieron más fuertes. Huyó por el campus, con el fantasma siempre detrás de él, hasta que llegó a la seguridad de su dormitorio. Capítulo 6. La pesadilla interminable. El encuentro de Félix con el fantasma del estanque de lotos marcó el comienzo de una pesadilla interminable. Lo perseguían visiones y susurros. Los espíritus de la universidad se negaban a dejarlo en paz. Vio el fantasma sin cabeza en el puente, la figura sombría en el Tang Ching Building e innumerables otras apariciones que llenaron sus noches de terror. Desesperado por respuestas, Félix buscó la ayuda de un historiador local, con la esperanza de encontrar una manera de apaciguar a los espíritus. El historiador escuchó su relato y sacudió la cabeza con tristeza. Los fantasmas de HKU no se apaciguan fácilmente, afirmó. Están atados al campus por sus trágicos destinos y no aceptan con agrado a quienes perturban su descanso. El corazón de Félix se hundió. Se dio cuenta de que había cometido un grave error al buscar a los fantasmas. Ahora, nunca lo dejarían en paz. Los espíritus de HKU lo habían marcado como propio y no había escapatoria. Capítulo 7. La alegación final. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la vida de Félix se convirtió en una pesadilla. Los espíritus lo atormentaban día y noche, y su salud y cordura se deterioraban. Intentó salir de la universidad, pero los fantasmas lo seguían a donde quiera que fuera y sus susurros se hacían más fuertes e insistentes. En un acto final de desesperación, Félix regresó al estanque de lotos. Estaba de pie junto a la orilla del agua, la luz de la luna arrojaba un brillo espeluznante sobre la tranquila superficie. «Por favor», susurró, con la voz quebrada. «Déjame ir». El fantasma de la niña rica emergió del agua y sus ojos tristes se encontraron con los de él. Por un momento hubo silencio. Luego habló, su voz llena de una tristeza inquietante. «Nos buscaste», dijo. «Ahora debes vivir con las consecuencias». Félix cayó de rodillas y las lágrimas corrían por su rostro. Se dio cuenta de que no había forma de escapar de los espíritus de HKU. Lo perseguirían por el resto de sus días, un recordatorio constante del precio que había pagado por su curiosidad. A medida que la noche se hizo más oscura, la figura fantasmal desapareció nuevamente en el estanque, dejando a Félix solo con su desesperación. Sabía que los espíritus nunca lo abandonarían y que su única escapatoria sería la muerte. Epílogo. La leyenda sigue viva. Pasaron los años y la historia de Félix y los fantasmas de HKU se convirtió en otra leyenda susurrada entre los estudiantes. El estanque del loto, el edificio de poesía Lulu y el edificio Tang Ching permanecieron atormentados por los espíritus del pasado, y sus historias se mezclaron con el tejido de la universidad. Llegaron nuevos estudiantes, atraídos por los cuentos de lo sobrenatural, pero siempre advirtieron que respetaran a los fantasmas y sus trágicos destinos. Los espíritus de HKU continuaron deambulando por el campus, sus susurros eran un recordatorio constante de la oscura historia que yacía justo debajo de la superficie. Y así, la leyenda siguió viva, un relato escalofriante que rondaba los pasillos de la universidad, una historia sin final feliz, que dejaba a quienes la escuchaban con una sensación de malestar y ganas de más. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos.
No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.